En uno de mis últimos vídeos relato cómo Saint-Rémy de Provence al sur de Francia se suelen abrir portales dimensionales. Desconozco la razón por lo que estos portales del tiempo se abren en esta zona de Francia. Pero en el último año de vida de Van Gogh dibujó estos portales del tiempo en su cuadro La noche estrellada. Esto me lleva a una gran pregunta: ¿era Michel de Nostredame un viajero del tiempo? ¿Conocía Nostradamus de estos portales del tiempo? Todo esto viene por una razón. Michel de Nostredame nació Saint-Rémy de Provence. Casualmente aquí donde aparecen estos portales. Hasta los 15 años vivió aquí, y a lo largo de su vida siempre estuvo cerca de esta zona como en Arles, Francia. ¿Conocía Nostradamus cómo usar estos portales del tiempo? ¿Viajó en ellos? Esta podría ser la razón por la que Michel de Nostredame podía ver el futuro, solo que él contaba las cosas desde el punto de vista de una persona del año 1535. Van Gogh dibujó en su noche estrellada en Saint-Rémy de Provence unas extrañas espirales parecidas a las que se vieron en el año 2009 en Noruega. Van Gogh dibujó su noche estrellada en el año 1890, el mismo año en la que murió de forma misteriosa de un tiro. Quizás alguien se molestó por lo que contaba Van Gogh en su cuadro. ¿Era un secreto que nadie tenía que conocer? Las 5 profecías más sorprendentes y aterradoras de Nostradamus, y, hace más de 400 años el célebre clarividente predijo no solo la ascensión de Napoleón y Hitler al poder, sino también que la caída de las bombas atómicas, el asesinato de los Kennedy y el atentado a las Torres Gemelas. Michel de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia, nació en 1503 en el seno de una rica familia judía convertida al cristianismo, en el sur de Francia. Desde pequeño demostró un gran don para la lectura, los idiomas y el conocimiento de los astros. Pero no fue sino en la etapa adulta de su vida, después de recibirse de médico y casarse por segunda vez, había perdido a su primera esposa y a sus hijos por una epidemia de peste, que comenzó a manifestar el extraordinario don de la clarividencia, lo que le permitió predecir numerosos hechos futuros. Se cuenta, por ejemplo, que cuando viajaba junto a otros viajeros por Génova, se encontró con un joven monje franciscano llamado Felice Peretti. Nostradamus, al verlo, se arrodilló ante él, en medio del estupor de sus acompañantes. «No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad», dijo Nostradamus a modo de explicación, aunque nadie lo entendió. Nadie se imaginaba que, muchos años después, ese mismo monje franciscano se convertiría en papa bajo el nombre de Sixto V. Ya en la etapa final de su vida, Nostradamus predijo también la muerte del rey Enrique II, a causa de las heridas recibidas en un torneo, lo que causó una profunda impresión en la época. Todo ello le granjeó la amistad y admiración de reyes y potentados hasta el día de su muerte, a los 62 años. A manera de fabuloso pero terrorífico testamento para la humanidad, Nostradamus dejó escritas en un estilo oscuro y hermético sus famosas profecías o profeties, las que dividió en 10 tomos o centurias, cada una de ellas formada a la vez por 100 predicciones de 4 versos. Según explicó el propio adivino en la primera centuria, su técnica adivinatoria consistía en sentarse delante de un trípode frente al cual había un recipiente de cristal con agua. El sabio permanecía allí hasta que, en forma de llama luminosa, le llegaba la inspiración profética. Sus profecías hoy gozan de inmensa popularidad y se siguen analizando y estudiando con obsesión y entusiasmo. Entre sus más increíbles vaticinios, que tuvieron el valor de irse cumpliendo indefectiblemente a medida que pasaban los siglos, se encuentran los siguientes. 1. La independencia de los Estados Unidos de América. En la centuria cuarteta 96, Nostradamus escribe que la hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, por su promesa demuestra ser cierta, sucederá al reino de la balanza. La hermana de las Islas Británicas de estos versos correspondería a los Estados Unidos de América, colonia inglesa que se convirtió en república independiente en 1776, 15 años antes que Francia, país que los ayudó en la causa independentista, declarara una nueva república en 1791. El último verso aludiría a que Estados Unidos sucedió a Gran Bretaña en el reino del poder mundial, cosa que ocurrió en el pasado siglo. 2. Nacimiento y ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. En la centuria cuarteto LX, Nostradamus escribe que un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán, los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. Los estudiosos afirman que estos versos predijeron, 2 siglos antes, el nacimiento de Napoleón Bonaparte, natural de la isla de Córcega, un territorio insular de soberanía francesa ubicado frente a Italia.
Con respecto al alto precio, este correspondería al vaciamiento de las arcas fiscales francesas hecho por Napoleón para financiar las campañas militares que lo convirtieron en amo indiscutible de Europa. El epíteto de carnicero, finalmente, se relacionaría con la gran cantidad de muertos y heridos que dejaron las cruentas batallas entabladas entre sus fuerzas y sus adversarios en numerosos lugares de Europa. 3. Nacimiento y ascenso al poder de Adolf Hitler. En la cuarteta XXXV de la 3 centuria, Nostradamus asegura que de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. Estos versos, según algunos, no podrían ser más certeros y se referirían claramente a Adolf Hitler. El controvertido líder nazi no solo nació en Austria, en el seno de una familia pobre, sino que gracias a su privilegiada oratoria logró ganarse el favor de sus correligionarios y las clases populares para ser elegido canciller de Alemania, escenario que solo fue la antesala del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus, haciendo gala de una clarividencia notable, en la cuarteta XXV de la 2 centuria, llega a hablar de Ister, un nombre demasiado parecido al apellido del Führer germano. Bestias feroces de hambre ríos tragar, la mayor parte del campo contra Ister estará, en jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Estos versos, aparte de precisar el apellido del líder alemán, aludirían a la gran coalición de países que se opusieron a las tropas del Tercer Reich en los campos de batalla de África y Europa. 4. La Guerra Civil Española. En la centuria noveno, cuarteta 41, se afirma que de Castillo Franco saldrá la asamblea, el embajador no grato será Cisma. Los de Riviere estarán en la pelea, y en el gran abismo negarán la entrada. Castillo, según los entendidos, se referiría a Castilla, la antigua región española, cuna del idioma y poder español. Franco corresponde al apellido del generalísimo de las fuerzas nacionalistas que, después del triunfo en la guerra civil, se convirtió en dictador de España durante varias décadas. Y cuando Nostradamus escribe los de Riviere, podría bien referirse al bando de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Nacional y uno de los líderes políticos del bando rebelde. Y, en el último verso, el gran abismo sería la Segunda Guerra Mundial, la misma guerra a la que Francisco Franco se negó a entrar. 5. El lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En la cuarteta sexto de la 2 centuria, Nostradamus escribió que, cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. En el primer y segundo verso, el vidente francés se habría referido a las 2 destructivas bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, mientras que los 2 versos finales aludirían a la gran cantidad de daños, muertos, heridos, damnificados y lamentos que produjo el atroz ataque nuclear. El famoso y temido adivino Nostradamus pronosticó que para 2015 los muertos se levantarán de sus tumbas, lo que alarma al mundo. El boticario francés Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, hizo en el siglo XVI una serie de profecías que publicó en un libro mundialmente famoso. Según varios medios, Nostradamus escribió que en la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos saldrán de sus tumbas, advirtió además que el cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor, enfatizó anunciando una tormenta solar. La economía mundial se derrumbará. Los ricos morirán muchas veces, sentenció. Y aunque Van Gogh en sus pinturas retrataba con frecuencia lugares reales con tremenda exactitud, los historiadores de arte no encuentran qué estrellas y planetas están siendo representados en esta noche repleta de luces brillantes. Y para descifrar qué espiral, cometa o resto de supernova están ocultas en el óleo, un grupo de scavenger cazadores de tesoros en Internet, han creado este maravilloso collage. Es fácil distinguir la galaxia Remolino, una de las galaxias espirales más conocidas y brillantes del firmamento, visible con unos simples prismáticos. Si observas atentamente también podrás encontrar en este precioso cielo estrellado a la supernova 1987A, nebulosas como la nebulosa Esquimal, la del Cangrejo, la de la Hormiga o la del Casco de Thor. Y podrás admirar galaxias como la Car de Ugel, estrellas luminosas de una bóveda celeste que surgió de la imaginación de un genio. En 1865 el matemático y escritor británico Charles Ludwig Dodgson bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros unificándolos para sus películas.
146 años después, sus obras y personajes llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan dichos portales que solo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. Para comprender correctamente este concepto hay que diferenciar primero entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales temporales. Las dimensiones físicas están explicadas en el artículo explicando las dimensiones, donde también dejo ver entre líneas la existencia de las dimensiones espacio-temporales. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espacio-temporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo pero en diferente espacio es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos etc., demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones que no explicaré ahora, pues esto es suficiente para la comprensión del artículo. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas dimensiones. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. En el último año de vida Van Gogh dibujó unas extrañas espirales en su noche estrellada en la ciudad francesa Sanatorio Saint-Rémy de Provence muy cerca de Arles. Para mí esas espirales son portales dimensionales que Van Gogh pudo ver esa noche. Dicen que Van Gogh tenía alucinaciones y por esta razón dibujó aquellas espirales. Está claro que si piensan que tenía alucinaciones Van Gogh y por esta razón dibujó esas espirales en su noche estrellada, es que están reconociendo que hay algo raro en esas espirales. Pero lo más curioso es que en esta ciudad francesa Saint-Rémy de Provence muy cerca de Arles las espirales aparecen por muchos lugares como en puertas y ventanas. Yo demuestro esto, en este video con imágenes de esas espirales en Arles recogidas por mi en Google Earth. ¿Quiere esto decir que ya conocían de estas espirales en la ciudad de Arles? La tradición no solo cristiana, sino también de otras religiones, nos dice que el camino espiritual tiene tres grandes fases: la purificación, la iluminación y la unión. Otros, como Matthew Fox, Original Blessing, A Primer in Creation Spirituality, inspirado en la visión mística del maestro Eckhart, nos habla de cuatro vías: positiva, negativa, creativa y transformativa. Y dice, que se trata de cuatro caminos interconectados, como aspectos de un solo prisma o piezas de una sinfonía compleja. El monje cisterciense François Marie Eumann acaba de escribir un precioso ensayo de teología espiritual titulado Aimer comme Dieu nous aime. Sewell, París 2013. Inspirándome en él, trataré de presentar el camino espiritual no como una curva vital, tampoco como un prisma, sino como una espiral divino-humana, la espiral de la alianza. En esa espiral las etapas que se superan no desaparecen para ser sustituidas por la siguiente, sino que emergen en contextos diferentes y superiores. Por eso, decimos que el ser humano está marcado por diversos nacimientos, purificaciones, experiencias de unión a lo largo de su curva vital. Es la espiral de la alianza. Como un complejo movimiento hacia arriba en el cual lo cíclico y lo lineal se conjugan. Estas etapas son: ponerse en camino, iluminación, aprendizaje del seguimiento, desde la concupiscencia al amor, purificación, pasar por la puerta estrecha, pruebas, combate, espiritual, experiencia de la cruz, en el camino de la paz, resurrección y fecundidad, unión. El círculo integra aquellas formas diferentes entre sí para interrelacionarlas en la unidad.
El centro verdadero del círculo es un punto, pero el punto carece de dimensión y de lugar, por lo tanto escapa a nuestra percepción y capacidad de manifestación. No pertenece a nuestro mundo, porque en nuestro mundo todo tiene extensión, dimensión, porque el mundo es forma, pero el punto pertenece a otra escala del ser. Existe más allá del mundo, es metafísico en el sentido más literal. El punto simboliza la unidad, la totalidad, la perfección. El punto lo contiene todo, solo que en potencia, no manifestado. De él nacen el círculo y la esfera, que son las formas en las cuales se revela el punto. Lo que en este es todavía potencia metafísica cobra configuración formal en el círculo y la esfera. Todos los cuerpos platónicos son distintos y en realidad constituyen la unidad, la esfera. Volviendo a las geometrías, nos queda el desarrollo de la espiral, otra de las formas del lenguaje de la luz. Todos los cuerpos geométricos señalados anteriormente se complementan con la espiral. La espiral es la figura geométrica que genera el corazón cuando ama. Hoy por lo menos se generan dos espirales. Una que apunta hacia abajo, que es la receptiva, y otra la proyectiva, que apunta hacia arriba. La espiral femenina nos permite recibir información del cosmos. La masculina proyecta nuestra energía para abarcar toda la vida allí donde se encuentre. La espiral une todos los cuerpos geométricos y los hace viajar en el espacio. Por lo tanto, cada sólido platónico es una nave de conciencia. Los mantras, cantos, tienen interiormente la estructura de la espiral. Por eso se necesita repetirlos, ya que con la repetición se va formando la espiral en el espacio. La espiral Fibonacci es utilizada por toda la naturaleza para crecer. Girasoles, caracoles, piñas de árboles, etc. Otro ejemplo de la espiral Fibonacci lo representa la ubicación en el espacio de las pirámides de Gizeh. La espiral es la llave de acceso a lo que está en tu interior. Tu ADN tiene forma de espiral. Partes de este texto fueron extraídos de los libros Tierra de Bárbara Marciniak y Merkaba de Bernardo Wikinski. ¿Qué son estos portales dimensionales? Debemos de saber que los portales dimensionales que se activan en fechas de anclaje, fechas utilizadas por masones e illuminatis, teniendo como base la cábala negativa, para rendir culto a sus dioses paganos. Los masones e illuminatis son sectas muy grandes que se apoyan entre sí con un solo fin, gobernar el mundo manipulándolo de mil maneras y sometiéndolo a su gran poder, el mismo que nos niegan, un conocimiento tan antiguo que nos remontaría a la antigua Babilonia y Sumeria. Estos portales no solo son estructurados y dirigidos a nivel mundial con la intención de rendir un culto a sus dioses paganos, esto va más allá que un simple ritual a los demonios reptil. En realidad se trata de una puerta dimensional, una gran espiral que se activa desde tercera dimensión hacia cuarta dimensión, lugar donde están los demonios reptil y demás demonios. Los mismos que muchos de ustedes conocen como Satán, Lucifer, Belcebú y demás nombres, todos ellos son parte de una legión de demonios que desean entrar a nuestra dimensión mediante estos portales dimensionales. Estos grupos satánicos que gobiernan el planeta, gobiernan gracias al conocimiento que tienen y la ayuda de demonios que usan cuerpos humanos para poder desplazarse en nuestra dimensión. Estos seres no pueden hacer ciertas cosas que los humanos de alta vibración, como lo es la gran mayoría de humanos del planeta, sí puede, y ello es poder crear una energía tan grande que con facilidad podría armonizar el planeta entero, y hacer que reine paz en nuestro mundo. Estos grupos, tras el conocimiento de la cábala negativa, activarán y crearán un portal el cual, si se abre, permitirá entrar demonios a nuestra dimensión, drenar la energía del planeta y crear baja vibración en nuestro mundo. De esta manera el planeta nunca tendrá armonía. Pero hay algo que ellos no pueden evitar ni con toda su tecnología y conocimiento, y eso es la evolución de los humanos como parte universal del cosmos. En el año 1886, según mi propia investigación, tres genios únicos en la historia coincidieron en París. En 1882 Tesla se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company. A principios de marzo de 1886, Vincent Van Gogh llegó a París de improviso y se instaló por 2 años en casa de su hermano Theo, director de una de las sucursales de la Galería Boussor. Baladon Etienne Robert William Chambers en 1886 se trasladó a París para estudiar Bellas Artes. Sus trabajos fueron expuestos en el Salón de 1889.
En 1893, volvió a Nueva York y vendió sus ilustraciones a las principales revistas de actualidad. Life, Truth y Vogue. Se convirtió así en uno de los dibujantes más conocidos del momento. Estos tres genios se conocieron, posiblemente pertenecían a alguna sociedad secreta, pero está claro que se conocían, y no solo eso. En ese año 1886 pasó algo que cambió el mundo conocido. Siempre se pensó en la llegada del anticristo en estos tiempos de crisis mundial, pero fue aquel año cuando se abrieron las puertas hacia otra dimensión oscura. Mirar la noche estrellada dibujada por Van Gogh es la plasmación de un hecho único: la noche que se abrieron las puertas del antimundo a nuestro mundo. Esta investigación empezó hace un año, cuando pude ver el video de las espirales en el año 2009 en Noruega. Estas espirales son abiertas para abrir puertas a otra dimensión. El invento seguramente fue de Nikola Tesla. Este antimundo tendría una relación muy estrecha con el color amarillo, así que estos genios encontraron una forma de revelar y contar al mundo este gran secreto que compartían, y a través de sus cuadros Van Gogh y sus relatos de terror Roberto W. Chambers contaban todo eso que ellos conocían y no podían contar. Van Gogh dibujaba una y otra vez cuadros de color amarillo, mientras que Roberto W. Chambers escribió uno de los relatos de terror más famosos de la historia, El Rey Amarillo. Muy de moda con el tema de la serie True Detective. Roberto W. Chambers fue el que escribió sobre el mundo de Carcosa, que sale en la serie True Detective en su obra El Rey Amarillo. Pero Van Gogh quiso dar un paso más y dibujó su cuadro más famoso, La Noche Estrellada, con esas extrañas espirales en la noche que todos los entendidos quieren explicar, pero que en fondo no tienen ni la más ligera idea de qué son esas espirales. Porque de verdad, ¿qué explicación puede tener esas espirales? ¿Quién de verdad alguna vez pudo ver espirales en el cielo? Nadie. Empecé a ver este gran secreto que conocían Van Gogh y Roberto W. Chambers, y Nikola Tesla de forma casual. Un día encontré un video en YouTube sobre unas espiral que apareció en la noche del año 2009 en Noruega. En el video hablaban desde ovnis a portales estelares, al famoso A, un largo etcétera. Entonces realicé algo sencillo: puse en el buscador Google espirales en la 9 opción, encontré espirales de Van Gogh cuadro La Noche Estrellada. Ahí estaban en el mismo cuadro de Van Gogh las mismas espirales de Noruega del año 2009. Ahí encontré algo para investigar y todo tenía sentido. Es un misterio saber cómo estos dos genios, Van Gogh y Roberto W. Chambers, conocían todas estas cosas, pero esas espirales eran portales. Puertas que se abren para entrar en otra dimensión, quizás el reino del Rey Amarillo como el relato de Roberto W. Chambers, o quizás como esos cuadros que pintaba Van Gogh todo de amarillo, muestran un mundo oculto que no podemos ver. En ese año 1886 se abrió una puerta hacia otra dimensión, formando una gran espiral que Van Gogh dibujó en su cuadro La Noche Estrellada para inmortalizar ese momento. Por esa puerta entraron seres del antimundo. Esto es lo que encontré que ocurrió aquel año. Leer, porque esto es la historia oculta que nos querían contar Van Gogh y Roberto W. Chambers. A partir del siglo XIX, se empezaron a rezar unas oraciones especiales luego de la misa. Se trata de súplicas añadidas en tiempos de tribulación, oraciones por las grandes intenciones de la Iglesia, en las que debe participar también el pueblo, y que por eso se rezan con los fieles en su propia lengua. El mismo León XIII, en 1886, introdujo la invocación del Arcángel San Miguel. No se trata de una nueva oración, sino de una invocación aislada, con carácter de exorcismo, rarísima en la liturgia romana. Jungmann, Joseph, El sacrificio de la misa, Bach, página 1026. Las palabras del principio de la invocación se encuentran en el verso aleluyático de las misas del Arcángel San Miguel, el 8 de mayo y el 29 de septiembre, contra una leyenda, 1, que se iba formando acerca del origen de esta invocación. Se dirige vers, die GBTNHL. Messe. Teol, Pratt. Quartalsschrift, 87 1934 161, 163. Con todo, recuerdo que don Francisco Brem, consejero eclesiástico de la editorial litúrgica Fr. Puster, Ratisbona, recién vuelto de un viaje de Roma, nos contó, hacia el año 1928, que en una sesión para la Sagrada Congregación de Ritos, en que se trataba de derogar estas oraciones, y a la que él asistió, cuando ya todos estaban de acuerdo para suprimirlas. Allá es de día como acá es de noche, y al contrario, como allá es de noche acá es de día. J. de Mandevila, Libro de las Maravillas del Mundo, Visor, Madrid, 1984, Capitán Sliff, p. 119. Un anciano cardenal, cuyo nombre no recuerdo, se levantó para contar que el mismo León XIII le había dicho que la invocación de San Miguel la había añadido contra la amenaza de la francmasonería, movido a ello por una revelación sobrenatural, N. del T. La oración a San Miguel del Papa León XIII.
En octubre 13, 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo. Algo muy duro había visto. De repente, se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿qué le sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió: oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León XIII? Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario para la congregación de ritos. Le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, la oración que ahí él había escrito. En esta historia se puede ver el anuncio de Satanás de la llegada de su reino a nuestro mundo. La noche estrellada dibujada por Van Gogh el día que estas puertas se abrieron para la entrada de este reino que durante más de 200 años domina este mundo desde aquel día. En la serie True Detective encontrarás de forma subliminal la amistad de estos dos genios que lucharon contra este mundo satánico que nos domina, incluso podemos encontrar un cierto parecido en uno de los protagonistas con Van Gogh. Quizás algún día podamos saber quién es Nikola Tesla en la serie Quizás el Rey Amarillo. El extraño destino de Nikola Tesla. Segundo misterio. Un inquietante estallido conmovió la vecindad, seguido por el tintineo de cristales rotos de los edificios de la cuadra. Los vecinos alarmados, ingresaron al recinto del cual había surgido el imprevisto temblor y encontraron a un hombre, dando frenéticos golpes a un extraño artefacto para detenerlo. No era la primera vez, ya en otras oportunidades, el vecindario había sido sorprendido por relámpagos y truenos que alteraron sus apacibles tardes. Corrían rumores insólitos, al parecer este extraño individuo provocó un terremoto a escala, al conseguir una frecuencia de resonancia que casi derribó al edificio en donde vivía. ¿Una máquina que produce terremotos? Delirante. Nadie podía creer semejante fantasía. Sin embargo, desde aquel laboratorio seguían saliendo impresionantes relámpagos, sonaban ensordecedores truenos que se escuchaban a más de 30 kilómetros de distancia y además había temblado la cuadra. ¿Quién era aquel extranjero alto, esquivo, de rostro enjuto y mirada melancólica? Su historia se inicia en el pequeño poblado de Smiljan, otrora parte del hoy inexistente Imperio Austrohúngaro, el 10 de julio de 1856. Su padre un religioso de la Iglesia Ortodoxa Serbia, su madre una campesina analfabeta. Poco se sabe de su formación, salvo que hizo algunos cursos en la Universidad de Carolina en Praga y otros en la de Graz, pero sin completar sus estudios. Nikola Tesla, de él estamos hablando, era un verdadero autodidacta, aquellos que justifican el antiguo adagio que dice la universidad pule las piedras, pero opaca los diamantes. Rebelde a la polvorienta ortodoxia académica, supo sobrevivir a ella renunciando a sus exigencias pueriles, para brillar en la soledad de sus realizaciones, como un astro único en la historia de la ciencia. Trabajó en diversos lugares: Praga, Eslovenia, Budapest y París. En esta última en la filial francesa de la Continental Edison Company, de propiedad de un ícono de la ciencia moderna Thomas Alva Edison. Su talento sobresalía tanto entre sus colegas, que un ejecutivo de la compañía, Charles Batchelor, lo animó a viajar a Estados Unidos recomendándolo al propio Edison con una carta que decía: conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos y el otro es este joven. Esta carta, que cualquiera pensaría como un pasaporte al éxito y al bienestar, muy por el contrario fue la entrada al averno de la humillación, la explotación, el robo intelectual y la calumnia. El gestor de tamaña injusticia. Thomas Alva Edison, para muchos ejemplo de generaciones y paradigma del hombre moderno, sin embargo parece haber sido uno de los mayores fraudes de la historia de la ciencia. ¿Quién fue Tesla? Tesla fue un creador sin parangón en la historia moderna, tal vez comparable a lo que fue Leonardo da Vinci en el 1400.
Inventó la corriente alterna, el motor de inducción electromagnética, turbinas muy eficientes, la radioinvención que fue robada por Marconi y Edison, fue experto en termodinámica, energía solar, rayos X. Desarrolló lo que 50 años después sería el rayo láser. También creó un sistema de transmisión de energía inalámbrico, o sea que podía transmitir energía sin un medio físico que la transporte, sin cables. En relación a este último sistema, logró encender a un conjunto de lámparas de 50 vatios a 40 kilómetros de distancia y lanzó la idea de poder concentrar y transmitir energía a grandes distancias. Desarrolló generadores eléctricos que extraían energía de la Tierra y la atmósfera. Él sabía que el movimiento del planeta genera una cantidad de electricidad ilimitada que reposa sobre nuestras cabezas a diario. Además ideó extraños artefactos cuyo propósito era controlar el tiempo, crear lluvias torrenciales, provocar sequías, tsunamis y hasta terremotos. Tesla también fue un visionario, ya que pronosticó la televisión, los teléfonos celulares, los potenciales usos del satélite y la posible utilización de máquinas del tiempo meteorológico capaz de controlarlo a grandes distancias. Lo curioso es que todo lo pensó antes de 1910. ¿Cómo es posible que semejantemente haya pasado de la gloria al fracaso soportando el injusto estigma de la locura que le adjudicaron sus notables y prósperos enemigos? El origen del odio. Cuando Nikola Tesla comenzó a trabajar con Edison en los Estados Unidos, le advirtió la necesidad de rediseñar los ineficientes motores y generadores de su empresa. Este rediseño implicaría una notable mejora de rendimiento para la compañía con el consecuente aumento de ganancias económicas. Al escucharlo, Edison le promete $50.000 de honorarios para encargarse del trabajo. Sin embargo, después de trabajar varios meses mejorando los diseños de los generadores de corriente continua y mientras le brindaba varias patentes que Edison registraba como propias, recibió como pago una irónica respuesta. Edison le dijo: «Tesla, ¿usted acaso no entiende nuestro humor estadounidense?». Con esta frase Edison rompió su palabra. Sin embargo, no contento con ello, le negó un aumento de salario de $25 a la semana y ganaba $18 y Tesla terminó por renunciar. Al poco tiempo y a pesar de haber renunciado, Nikola Tesla, necesitado de trabajo, terminó cavando zanjas para la compañía de Edison por un breve período de tiempo. La guerra de las corrientes. Estos episodios significaron el nacimiento de una rivalidad que duraría toda la vida. Edison propugnaba un sistema basado en la corriente continua CC que Tesla estimaba ineficiente. Este propuso un sistema diferente que con el tiempo llegó a convertirse en el estándar mundial en la materia: la corriente alterna AC. La diferencia entre ambos sistemas está en la eficiencia superlativa que implicaba el método de Tesla para el transporte de la electricidad, con mínimas pérdidas. El sistema de Edison necesitaba de una planta generadora cada kilómetro para mantener estable el voltaje a lo largo de su red de energía. En 1886, Tesla funda la Tesla Electric Light Manufacturing. En 1887 Tesla presentó 7 patentes en los Estados Unidos referidas al sistema de corriente alterna. El invento posibilitaba la transmisión de energía a larga distancia e interesó al millonario empresario George Westinghouse, quien le compró las patentes por $60.000 más una porción de las acciones de su corporación. Edison no se quedó quieto y comenzó una campaña mostrando los peligros de la corriente alterna AC. De hecho, su compañía patentó un único invento con la corriente alterna, la silla eléctrica, y lo hizo para mostrar su peligrosidad. Propuso al estado de Nueva York realizar la primera electrocución humana con su silla, lo que fue calificado como un espectáculo repugnante peor que la propia horca. No tuvo escrúpulos para electrocutar perros y gatos, llegando al extremo de hacerlo con un elefante. Edison encontró ayuda en ricos conglomerados que protegían la corriente continua patentada por el norteamericano, incluso en un comienzo encontró eco en el gobierno, que llegó a prohibir por ley el desarrollo de investigaciones sobre la corriente alterna. Tesla fue perseguido por agentes oficiales que destruían sus creaciones. Sin embargo, la batalla estaba decidida a favor de Tesla. En las cataratas del Niágara se construyó en 1893 la primera central hidroeléctrica gracias a sus desarrollos, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Buffalo, Nueva York. Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua. Tesla fue considerado desde entonces el fundador de la industria eléctrica. A pesar de la nefasta publicidad de Edison, la corporación Westinghouse y Tesla ganaron la licitación para iluminar la Feria Mundial de Chicago, la primera en utilizar energía eléctrica. Sin embargo, Edison, resentido por haber perdido la licitación, impidió la utilización de la bombilla eléctrica.
Tesla fabricó una bombilla más simple que requería menos tiempo para su fabricación. Su triunfo final llegó cuando el presidente Grover Cleveland accionó un botón que encendió en un instante más de 200.000 bombillas eléctricas de la feria. Al final es difícil determinar el alcance de la tecnología desarrollada por Tesla. Algunos creen que sus invenciones han sido utilizadas por el gobierno, incluyendo posiblemente como prototipo de ARP, otros creen que muchas de sus proyectos al final de su vida eran irrealizables, sueños cósmicos afincados en el éter o en un poder mesmérico de la electricidad. De cualquier forma, la historia de Tesla es fascinante y merece investigarse con mayor profundidad. A veces ocurren cosas que se muestran pero a las que nadie presta atención. Son desechadas por la opinión pública, y desprestigiada por la élite. Y por esta razón, porque son desprestigiada por la élite que domina nuestro mundo, yo hoy me centraré en ellas. Empecemos por todas las cosas extrañas que están pasando en un país pequeño como Noruega. Si me preguntáis por qué allí precisamente, pues ni idea. Solo puedo decir que en este país, entre muchas cosas buenas que tiene como la calidad de vida, también tiene sus cosas oscuras como la gran cantidad de satanistas que existen aquí. Desde hace años parecen estar preparándose para algo grande que puede ocurrir en nuestro planeta. Y fabrican bajo tierra una especie de barca de Noé. También parece que están abriendo portales dimensionales en este país como las espirales del año 2009 y otra especie de agujero negro abierto en la noche de ese país. Todo esto no es un secreto. Si lo buscas lo encontrarás. Pero tienes que buscarlo porque esta información está totalmente marginada por los medios de todo el mundo. Y créeme, yo creo que es importante porque se busca una forma de escapar de este planeta. Muchos pensarán que abrir portales dimensionales es algo imposible para nuestros tiempos. Pero es por un gran desconocimiento de la realidad que no pueden ver. 1890 Nikola Tesla ya abrió posiblemente el primer portadimensional. Y el genio pintor Van Gogh, que aún no era famoso, ya lo reflejó en uno de sus cuadros más famosos, La noche estrellada con sus espirales en el cielo. Este sería su último cuadro, pues de una forma aún no explica apareció muerto de un disparo en el pecho. ¿Casual? No lo creo. Todo lo que está ocurriendo en general, lo de Noruega y un posible fin de estos tiempos, está escrito en la Biblia, por más que la élite se empeñe en decir que la Biblia es un libro más o menos de ficción. Quizás tengan interés en que creamos eso, y si no, fíjate en este señor del que te cuento ahora. Un desconocido para la humanidad pese a sus grandes descubrimientos. Ronald Eldon Wyatt, 1933-1999, fue un arqueólogo bíblico aficionado y ex enfermero anestesista, famoso por afirmar haber descubierto numerosos lugares y artefactos relacionados con la arqueología bíblica, entre ellos el Arca de Noé en el sitio arqueológico de Durupinar. Sus descubrimientos han sido desmentidos por científicos, historiadores y eruditos bíblicos, refutando las pruebas in situ realizadas por él y su equipo. Sin embargo, el trabajo de Wyatt sigue teniendo algunos seguidores entre grupos fundamentalistas cristianos. Wyatt era enfermero anestesista cuando en 1960 vio una fotografía del sitio arqueológico de Durupinar en la revista Life Magazine. El descubrimiento del sitio, formado por una estructura con forma de barco sobre una montaña cercana al monte Ararat, causó una amplia discusión entre círculos cristianos evangélicos respecto a la posibilidad de que pudiera tratarse de los restos del Arca de Noé. Impresionado por el descubrimiento, Wyatt comenzó su carrera de arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1. El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado a 18,25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba.
ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión. En resumen de la historia de este señor es que la historia de la Biblia es real y los extraterrestres en realidad serían ángeles caídos. El cielo y el infierno serían también mundos donde existe tecnología, mundos con una parte más metafísica que espiritual. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1. El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Turupinar, ubicado a 18,25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Acaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión. Palacio de Caprarola y su parecido con el Templo de Salomón.
Un lugar creado con fines ocultista, el Palacio de Caprarola, y que casual o no coincide con muchos de mis vídeos recientes. Los anillos de Saturno. Dios Hermes. Planeta Júpiter. La dama negra mano derecha barbado y con alas en la cabeza, que sostiene un extraño símbolo en la mano derecha, y una esfera en la izquierda. Un lugar donde parece estar todos los secretos de la Matrix. Hoy veremos el caso de dos miembros de la familia Farnesio, un papa y un cardenal, que también se dejaron seducir por tales creencias. En la primera mitad del siglo XVI, el astrólogo Luca Gaurico había adquirido una notable fama tras, supuestamente, haber vaticinado con acierto el ascenso al papado de Giovanni de Medici, León X, y el cardenal Farnesio, Pablo III. Este último pontífice, completamente obsesionado por la astrología, no dudó en convertir a Gaurico en uno de sus astrólogos personales y, entre otras cosas, le encomendó que determinara el momento propicio para la fundación de un edificio cercano a San Pedro del Vaticano. Su labor debió de ser del agrado del Papa pues, como agradecimiento, no dudó en nombrar al astrólogo obispo de Civitate, al sur de Italia. Antes de su muerte en 1549, supuestamente vaticinada por su astrólogo, el Papa comenzó la construcción de un suntuoso palacio en la población de Caprarola. Un edificio en el que otro Farnesio, su nieto, desplegó sus conocimientos herméticos. El cardenal Alejandro Farnesio no solo compartía el nombre con su abuelo, el recién mencionado Pablo III, sino también algunas de sus aficiones humanistas. Entre su círculo de eruditos estuvo también Luca Gaurico, quien en 1552 trazó su carta astrológica. En ella, el astrólogo dijo haber encontrado la causa de su nombramiento como purpurado: la presencia del planeta Júpiter y sus benéficos influjos en la 10ª casa de su horóscopo. Un hallazgo que podría ser anecdótico, de no ser por la peculiar decoración de parte del Palacio Farnesio en Caprarola, cuya construcción había iniciado su abuelo años atrás. Allí, el cardenal Farnesio ordenó pintar una de las estancias, la sala de la cosmografía, con un programa de carácter astrológico en el que, curiosamente, el planeta Júpiter juega un papel destacado. No es esta, sin embargo, la pintura más llamativa del palacio. Otra de sus estancias refleja, como han desvelado los estudiosos, el interés que el cardenal tuvo por otra ciencia hermética: la alquimia. Tal y como explica el historiador del arte Francisco Esteban Lorente en su libro Tratado de Iconografía, mismo, 1990, las pinturas realizadas por el artista Federico Zuccari en el estudio privado del cardenal dan forma a una habitación hermética en toda regla. Una de las pinturas de este gabinete representa a un hombre desnudo, barbado y con alas en la cabeza, que sostiene un extraño símbolo en la mano derecha, y una esfera en la izquierda. El símbolo de la derecha no es sino la fusión de varios emblemas alquímicos: plomo, estaño, plata, cobre, mercurio, azufre y vitriolo, tal y como explica Esteban Lorente. El hombre desnudo es, por tanto, una alegoría de la gran obra alquímica. El recinto cuenta además con otra pintura en el techo, que representa una no menos extraña figura, conocida como Hermatena, que consiste en una fusión de Hermes y Atenea y que en ocasiones posee un significado hermético, además del filosófico. Sería, en este caso, el andrógino, emblema de la culminación de la gran obra. Los cátaros, ese pueblo que fue exterminado por el Vaticano por sus creencias, los cátaros pensaban que nuestro mundo era el mismo infierno.
que nuestro mundo maretial era un lugar de paso, que era necesario reencarnarse una y otra vez en este mundo terrenal aprendiendo de nuestros errores hasta conseguir un ser perfecto con derecho a otro mundo celestial. La reencarnación pues parece algo muy real como cuenta esta historia. Una niña croata se despierta del coma hablando un fluido alemán. Una adolescente croata de 13 años que cayó en coma ha despertado hablando un fluido alemán. La niña, que solo estudiaba alemán en el colegio, ha olvidado, además, su idioma materno. Los padres de la niña, según informa el Daily Mail, afirman que la pequeña acababa de empezar a estudiar alemán en el colegio y solo trataba de leer y ver televisión en ese idioma para mejorar su nivel. Sin embargo, cuando despertó del coma, solo era capaz de hablar un alemán muy superior al que había mostrado hasta entonces. Además, desde que despertó no ha sido capaz de hablar en croata. Duhomir Marasovic, director del hospital de Split en el que se la está tratando, ha explicado que intentan averiguar la causa de este misterioso coma y la razón de que la niña, aparentemente, haya olvidado su propio idioma. Según el médico, el cerebro puede reaccionar de distinta forma tras pasar por un coma y pese a que tienen algunas teorías para explicarlo, prefieren no dar detalles del caso para preservar la privacidad de la paciente. La niña, que se ha convertido en objeto de estudio por parte de numerosos médicos, no puede comunicarse con su familia, que no sabe alemán. La pequeña, pese a que sí parece comprender el croata, no responde en este idioma. Según el diario, solo permaneció en estado de coma 24 horas y aún se recupera en el hospital. DC-3. En 1968, en el aeropuerto de Kankakee, en Illinois, la lista de pasajeros del DC-3 de la compañía de aviación Purdue, con destino a Dallas, Texas, se encontraba ya completa. Solo 2 personas, Harold L. Potter y su mujer, Carrie, faltaban por embarcar. Se hacía tarde, y al poco, los vieron llegar sin equipaje, corriendo por la pista. Al subir al avión, las azafatas se sorprendieron de encontrar a 2 personas de aspecto tan desmejorado. Estaban ojerosos y pálidos y tenían un color mortecino en la piel. Creyendo que era debido a su excitación por temor a perder el vuelo, las azafatas les tranquilizaron, diciéndoles que no pasaba nada e indicándoles sus asientos. El avión despegó y los 2 pasajeros se pusieron a hablar entre ellos de las ventajas de viajar en avión y del panorama que se divisaba desde el cielo. En un momento dado, cuando el avión estaba sobrevolando Rolla, en Missouri, Harold se levantó del asiento para ir al lavabo y su mujer le acompañó temiendo se fuera a marear y después le diera el viaje con sus lamentaciones. Pasó el tiempo, y ni uno ni otro volvió a aparecer jamás. El DC-3 aterrizó en Dallas y 2 personas de la lista de pasajeros no se encontraban ya entre ellos. Se pensó, por encontrarle sentido a la desaparición, que quizás hubiesen equivocado la puerta y hubiesen abierto accidentalmente una de las salidas del avión. Sin embargo, esta teoría pronto se descartó, pues eso hubiese provocado, por unos minutos, una pérdida de presión y altura en el aparato, que nadie notó en ningún momento. Nadie consiguió nunca explicarse lo sucedido, y así quedó registrado para el asombro de pasajeros y tripulantes. Pero la historia no estaba destinada a quedarse ahí. 6 años después, en 1974, un avión de la Lufthansa, con destino a Frankfurt, salió del aeropuerto de Milán. Eleanor Thomas compartía asiento con un hombre y una mujer de carácter simpático y extrovertido. A pesar de que parecían cansados y sus ropas, viejas y desgastadas, llamaban la atención, Eleanor habló con ellos animadamente hasta que ambos se levantaron del asiento y se dirigieron al lavabo. Nunca más volvieron a aparecer. Lo sorprendente del caso es que todos los viajeros del avión recordaban esa característica en sus caras y ropas, y todos coincidían en que parecían amables y dicharacheros. Cuando los inspectores de vuelo revisaron la lista para identificar a los 2 volatilizados, se encontraron con que sus nombres eran Harold L. Potter y Carrie Potter, los mismos que habían desaparecido en pleno vuelo, 6 años antes. El suceso volvió a ocurrir en 1988, en un vuelo charter con destino a Nueva York. El matrimonio Potter ocupó los asientos que tenían reservados, y después de hablar con la tripulación e ir al lavabo, ninguno de los 2 volvió a ser vistos jamás. Harold Potter era un ejecutivo de una compañía de seguros de la Cámara de Comercio de Illinois y su mujer era su secretaria personal. La historia parece que forma parte de un caso real y existen datos que lo confirman. Fuera lo que les pasó a los Potter en el primer viaje, y sean quienes sean los aparecieron posteriormente, el relato bien merece entrar en los hechos imposibles y forteanos.
Fotografía de un supuesto hombre lobo pone en alerta a brasileños. Una fotografía que está circulando en internet dice que es la de un hombre lobo captado por una cámara de seguridad en Ceilândia, una ciudad que está en el centro-este de Brasil. La criatura fue presuntamente vista por numerosos testigos y la imagen tomada fue acompañada con una advertencia de tener mucho cuidado, ya que podría ser un hombre lobo. ¿Podría ser cierto? Brasil es uno de los pocos países de América del Sur conocidos por creer en que un ser humano puede convertirse en un licántropo o mejor dicho, un hombre lobo, aunque solo si este es el séptimo hijo varón de un mismo padre y madre. Algunos creen que el cambio tiene lugar cuando el niño llega a la edad de 13 años de edad. Las transformaciones ocurren en un viernes durante la cuaresma o en un viernes 13 durante una luna llena, y solo durante 2 horas desde la medianoche hasta las 2 am. Ya que no fue en la cuaresma y no ha habido un viernes 13 cuando la criatura fue vista, entonces no es probablemente un niño de 13 años de edad atravesando una rara pubertad. Aunque eso no significa que los brasileños no crean que eso podría ser aún un licántropo u hombre lobo. A principios de este año en abril, otra imagen apareció de repente en internet que muestra lo que algunos creían que era el cuerpo de un hombre lobo, de pie grande o un hombre perro encontrado en el noreste de Brasil. El cuerpo supuestamente desapareció rápidamente antes de que se le practicara cualquier análisis y no se informó después de nuevas noticias, llevando a algunos a sospechar de un encubrimiento. En febrero de 2014, este video fue tomado por una cámara de seguridad nocturna que trata de un supuesto hombre lobo en un patio en la ciudad nororiental de São Gonçalo dos Campos. El dueño de dicha cámara afirmó que pasó corriendo junto a él y él estimó que la criatura peluda oscura pareciera ser de aproximadamente 1,5 metros de altura. No había otros testigos y no hay más avistamientos adicionales en São Gonçalo dos Campos, pero el toque de queda fue impuesto allí por unos días. 2 ataques de un hombre lobo u hombre perro fueron reportados en Brasil en el año 2008 y 2009. Una mujer en São Paulo dijo a la policía que fue atacada el día 28 de enero de 2009 por un perro grande que se alzaba sobre sus patas traseras y además caminaba como un hombre. En 2008, la policía de Tauá recibieron numerosos informes de un ser mitad hombre mitad lobo que estaba robando ovejas e irrumpiendo en las casas. A pesar de todo, no hay prueba definitiva de un hombre lobo, hombre perro u otro críptico encontrado en ninguno de estos casos, incluyendo el más reciente en Ceilândia, ya que solo está la supuesta fotografía de este ser. Sin embargo, eso no ha impedido que los brasileños y especialmente los habitantes de estas ciudades estén hoy en día en guardia, sobre todo de los chicos de 13 años de edad.